mejor de las tardes, amigos. Tarde para celebrar, estar vivos. Y en vivo, una revista como esta que siempre nos encanta decir, Raquel, que lo tiene todo o casi todo. Y el tema que has elegido para hoy me encanta. Ay, bueno, yo que soy tan atrevida porque yo creo que yo formo parte de las personas que le tienen miedo a las matemáticas. Sí, me ha perseguido toda la vida y qué error. Qué error que no me ayudara, sobre todo mi familia. Bueno, es que también el Instituto Superior de Arte no tenía matemáticas. La Escuela Nacional de Arte también pierde las matemáticas en un momento determinado. En fin, que hoy el programa es el lado práctico de la matemática, porque quisiera con estos excelentes profesores, doctores en ciencias pedagógicas, bueno, con estos excelentes profesores de matemáticas, poder animar a muchas personas, ojalá no estén viendo jóvenes, pero sobre todo padres y abuelas, que tú sabes que ven muchísimo el programa, las abuelas, a que se pierda ese miedo, a que se acabe ese mito de que es muy difícil, de que bueno, ¿para qué? ¿Y para qué sirve? Sobre todo lo que más molesta es cuando dice, bueno, ¿y para qué esa carrera necesita? ¿Y para qué hace falta? Es increíble. Cuántos lados tiene la matemática, prácticos, de sentimientos, claro, culturales, poéticos, humor. Sí, ya sé que tienes un amor muy especial. ¿Cuántas cosas tiene la matemática? Quédese con nosotros, mis buenos amigos, hasta las 7. Así es, Raquel, es el tema central, pero tengo también el segmento de noticias culturales. Recibo a Freddy Moros, quien es profesor, periodista, productor y director de televisión, alguien a quien admiramos muchísimo, sí, que además quiero felicitar por los 75 años de la televisión, porque ha sido parte, sin dudas, de la misma, con un trabajo muy Freddy interesante. Moro, ¿cómo no? Bueno, Freddy viene hasta la revista hoy para presentarnos la tercera edición de un libro muy necesario también en estos tiempos, relacionado con los términos más usados en la televisión, diccionario de los términos más utilizados en la televisión, un libro que sin duda es una joya y vamos a estar acercándonos al mismo, que como te decía es la tercera edición, porque siempre que sale pues se agota. Vamos a estar entonces teniendo detalles de este libro también y de próximos proyectos de Freddy. Tengo también al joven y talentoso artista visual Pablo de Lázaro González. Viene a hablarnos de una exposición que ya cerró al público, pero también estaremos conociendo detalles de su obra y del trabajo que está realizando por estos días. Así que estoy feliz de tenerlos a ambos en mi segmento de noticias culturales. Muy bien, y hay sección del día hoy, la sección de manicure y pedicure, específicamente con un tema relacionado con la pedicure. Así que se quedan. Qué alegría me das que está Freddy Moros con nosotros hoy y que además haya continuado escribiendo, que esté bien. Es que es un regalo su presencia hoy en el programa, como también la de los profesores en matemática y este tema del lado práctico de la matemática. ¿Qué música escogiste? Bueno, complacemos peticiones con algunos televidentes que nos han solicitado a María de León. Aquí está con Amor a Destiempo en la portada musical de Tarde en Casa. Tus ojos, tú también sientes lo mismo. Tantos años de encuentros fallidos. Pago por mi cobardía. Tuve miedo de perderte. Ser amigos no era suficiente. Si tus labios eran míos en tus sueños y las manos recorrían nuestros cuerpos, en mi mente solamente se reclama algo perdido, amor a destiempo. Y si me arrepiento, estuve tan cerca sintiendo tu aliento y no supe qué hacer. Amor a destiempo. Tienes tu vida y desde la mía te guardo los besos que nunca te di. Si tú crees en el destino, déjate llevar conmigo. Es inevitable que los dos sentimos. Hemos esperado tanto, tú lo quieres, yo no aguanto. Una noche es todo lo que pido. Y aquí estamos, solo un paso. Ven y tómame en tus brazos, llénate de mí, vamos a amarnos. No me des un para siempre, ya no quiero ser tu amor.
vida y desde la mía te guardo los besos que nunca te di. Amor a destiempo. Es un verdadero placer que regrese a nuestro programa la profesora Rosalicia Cárdenas Puy, máster en ciencias, profesora de matemática, gestora de contenidos de la empresa de medios informáticos y audiovisuales Cinesoft del Ministerio de Educación, Premio Nacional de la Enseñanza de la Matemática Raimundo Reguera 2021, que otorga la Sociedad Cubana de Matemática y Computación, de la cual es miembro también. Muchísimas gracias, profesora. Siempre es un placer tenerla aquí, poder compartir, y hoy sobre su asignatura. Así mismo, que me gusta su tanto. mundo, que todo lo que está relacionado con ella para usted es inolvidable. Por cierto, que me decía que hoy 21 de octubre también es una fecha para usted muy importante. Sí, pienso que sí, es una fecha, en primer lugar, bueno, darle las gracias por poder completar en este programa que nos encanta a todos, ¿verdad? Y efectivamente te hablaba de que este 21 de octubre es importante porque un día como hoy, pero en el 2003, nuestro líder histórico Fidel Castro visitó la Facultad de Matemática, conversó con los estudiantes y después de conversar con los estudiantes dijo: me voy muy contento porque en esta facultad se enseña a pensar. Y es precisamente uno de los lados importantes que tiene la matemática, enseñar a pensar, a organizar, ¿verdad? Desarrolla habilidades para la vida, que es lo que a veces es difícil que las personas se den cuenta, pero sin embargo es así. Eso es lo más difícil. Hábleme de por qué los seres humanos, bueno, no sé si pasa en otras partes del mundo, pero aquí en Cuba nos cuesta mucho trabajo ver, digamos, que ese lado práctico, que ese lado útil, eso mismo que nos enseña a pensar de la matemática. ¿Por qué pasa? ¿Qué usted cree que ocurre? Claro, ¿qué pasa? Por ejemplo, en los primeros años o las primeras enseñanzas, los estudiantes les gusta generalmente la matemática, los niños pequeños. Pero ya a medida que va aumentando el nivel, la matemática se vuelve un poco más abstracta. Quiere decir que nos corresponde a los que la enseñamos un poco que acercarla a la vida práctica, para que ellos le vean lo importante que es para pensar, como yo decía, pero además para planificar y resolver muchos problemas de la vida, que bueno, después veremos ejemplos muy importantes. Eso lo tiene que comprender la familia, que a veces también dice, pues su experiencia, a mí tampoco me gustaba la matemática, ¿verdad? Pero bueno, ya es necesario irlo acercando. Y de eso, bueno, un poco que nos estamos cargando con el tercer perfeccionamiento educacional, los libros están orientados ahí, materiales que se preparan y recursos para acercar un poco más la matemática, que se vea que está en todas partes. Está a veces cuando preparamos una receta en casa, está cuando vamos a planificar la economía familiar, ¿verdad? Ahí está la matemática. Bueno, y en otras muchas cosas que usamos, pero que a veces no la vemos. Por tanto, estamos, por ejemplo, en el caso de Cinesoft, que dijimos que éramos gestores de Cinesoft, somos gestores de Cinesoft, hacemos recursos donde estamos acercando más la matemática, que no sea solo ver números y ver operaciones, a los contextos. Por ejemplo, libros electrónicos que estamos haciendo, libros digitales, con que su interactividad está precisamente en acercarlo a aspectos de medio ambiente, a cómo ahorrar agua en las casas, ya con problemas matemáticos, pero donde el estudiante ya va viendo que es necesario, bueno, hallar un %, valorar, comparar, trabajar proporciones. Por ejemplo, también hemos hecho, y muy importante, porque muchos de los que están, algunos de los que están aquí de los que están en el programa, participan en una serie que hicimos de 8 capítulos que se llama Para despertar el interés por la matemática. Y hay prestigiosos matemáticos de la sociedad, que bueno, todos los que estamos hoy aquí somos miembros de la Sociedad Cubana de Matemáticas, pues de diferentes maneras van acercando a todo el que pueda ver esa serie a lo cerquita que tenemos la matemática en todos los aspectos de la vida. Tiene 8 capítulos y se llama así, Para despertar el interés por las matemáticas.
Esa es una de las funciones de Cinesoft y es una dicha que tengan a la profesora en este tipo de gestión, porque ¿cree usted que todavía es necesario seguir trabajando con los jóvenes? Hay quien dice, es que es inteligente para la lengua española, pero no es inteligente para las matemáticas. ¿Puede ser eso posible, una inteligencia para la ciencia y una para las letras? Puede ser posible. Aunque a veces se da el caso de que tiene tanta inteligencia para una cosa para la otra, porque es que la matemática necesita también del español, porque la interpretación es importante, la comprensión de los textos, ¿verdad? Entonces, ese acercamiento y esa relación, inclusive entre disciplinas, es muy importante. Nosotros hemos hecho, bueno, como les decía, muchos materiales que son interdisciplinarios. Y además, desde hace 3 cursos, cuando Cubeduca cumplió los 15 años, decidimos convocar a un concurso que además motiva al estudiante porque acerca la matemática, trabaja con las herramientas tanto informáticas como de ahora de inteligencia artificial que existen para crear, pero trabajando con la matemática. Ese concurso se llama Geomat, porque es una geometría, bueno, que hay en la matemática con la herramienta GeoGebra. Y en esta ocasión, con más razón, que es su tercer año, su tercera edición, lo vamos a dedicar al centenario de Fidel. Y se llama Ideas que trazan caminos. Geomat por Fidel. Donde ahí el estudiante debe representar, utilizando GeoGebra, aspectos históricos ligados a la trayectoria y vida y legado de nuestro comandante jefe. Bueno, pues otro buen lado. Otro buen lado. De la matemática y de las ciencias, que a veces se enfrenta con temor, pero tiene aristas maravillosas. Tiene aristas desde la poesía también, desde el humor, desde los sentimientos. Nuestro próximo invitado, que también es gestor de Cinesoft, nos va a hablar, nos va a llevar por ese otro mundo también. Es otro mundo, es que está ahí mismo, que no es un mundo paralelo a las matemáticas, es que no solemos verlo. O por miedo, ¿verdad, profe? O por miedo, o porque no. No, o por prejuicios incluso de la familia, también. Porque eso mismo que usted dice, bueno, la madre que diga, salió a mí porque a mí tampoco me gusta. Eso es fatal. Mismo. Eso se dice muchísimas ya cuando veces. Los padres y alguien dice, yo tampoco, a mí tampoco me gusta, bueno, pues ellos dicen, bueno, pues a mí me toca igual, ¿no? Efectivamente. Y es un error grandísimo. Hay otros que están más motivados, que están mucho más motivados por la matemática y quieren hacer emprendimientos ya más grandes. Y uno de los grandes problemas que tienen a la hora de enfrentar cálculos, economías, con temas de contadores, las matemáticas, porque en su momento no supieron ver el lado práctico. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, profesora. Vamos a un intermedio y regreso con un amigo. Usted lo conocía, ha estado aquí otras veces. Pues sí, es un amigo de Cinesoft, como me gusta decir a mí, que es una institución que siempre está colaborando con el programa. Y de él nació esta idea, porque es un licenciado en educación matemática que también la adora y fue el que me propuso el tema. Gracias, Claudio. Claudio José Manrique Betancourt, licenciado en educación matemática, como les decía, y gestor de contenidos de Cinesoft, también miembro de la Sociedad Cubana de Matemáticas. Buenas tardes, Raquel, gracias por la invitación al programa y buenas tardes a ese bello público que nos está acompañando en un día tan especial como hoy. Bueno, cuando comenzamos a preparar este programa, él me fue ganando con temas en los que yo nunca había pensado. Por ejemplo, Claudio me habló de la matemática y los sentimientos. Exacto. ¿Cómo es eso? Bueno, Raquel, como bien decía, como te puedo decir ahora mismo, la matemática tiene sentimientos. Es más allá de que de una ciencia oscura, fría, calculadora. Bueno,
realmente calculadora lo es. Pero bueno, hay que verle el lado positivo a todo, el lado bonito, ese lado bello. Por ejemplo, ¿sabías que en la matemática existe lo que se llama la ecuación matemática del amor? Que yo tengo una ecuación y la represento y es un corazón. O sea, la matemática nos brinda su amor a través de esa ecuación, bueno, y a través de muchos otros aspectos. Ah, claro. Si quieres poder brindarle, mostrarle tu amor hacia una persona, ¿qué mejor manera que ese corazón? Claro, pero cuidado, no es mostrarle solamente la ecuación, porque si le muestras solamente la ecuación matemática, de ahí a que y sin el corazón, de ahí decir, ¿verdad? ¿Qué hago con esto? De ahí a que te comparen con una rareza humana, está a un paso. Ya. Pero otro tema que me gusta mucho es la matemática y la literatura. Un gran escritor lírico que me encanta mucho, que sin ser matemático, aplica mucho la matemática en su poesía, es Mario Benedetti. Mario Benedetti es excelente escritor que nos deja incluso una de sus frases célebres, donde tiene un componente educativo bastante bueno, que eso es llevado a los jóvenes, a la familia, a los profesores, a las personas en general, donde dice que en la vida hay que evitar 3 figuras geométricas: círculos viciosos, triángulos amorosos y mentes cuadradas. Entonces es genial ello. Y bueno, hay una poesía que me encanta mucho que se llama Teoría de Conjunto, que habla de que todos los cuerpos tenemos armonía, desarmonía. De hecho, alguien muy especial para mí me la compartió hace poco. Yo desconocía esa poesía y disfruté mucho de ella. Y bueno, y podemos hablar de otro personaje, porque tengo una preocupación. Hay un fetichismo que dice que los que saben, que para saber matemática tienes que ser matemático. No, no es así. Tenemos el caso de Georges Bernard Shaw. Era un lógico y polémico, o sea, su estilo era su estilo de pensamiento, su estilo mental, era lógico y polémico, pero lo aplicaba a la literatura y a la filosofía. Sí, pero bueno, sin ser matemático, era muy irónico en cada uno de sus escritos. Y a mí me encanta una frase de él que dice, refiriéndose a una rama de la matemática, donde dice que la estadística es escucha para acá, escucha mi estimado público, que dice que la estadística es la ciencia donde si mi vecino tiene 2 autos y yo ninguno, los 2 tenemos uno. Y usted dirá, espérate, el programa trata del lado práctico de las matemáticas. Ajá. ¿No es cierto? Entonces, eso es un lado práctico que a mí me gustaría aplicar. O sea, un promedio, una matemática básica, promedio, la cantidad de autos que tiene el vecino, que son 2 y yo 0, el promedio es que nos toca a 1 por cada uno. Entonces, ¿cómo yo le explico a esos vecinos de que si tiene 2 autos y yo 0, los dos me tienes que dar 1? No, hay que tener cuidado. ¿Qué matemáticas se aplica en la vida real? Claro, es un lado práctico que está muy bueno aplicarlo. Claro, el vecino no va a entender, pero bueno. Sí, no va a entender, entonces uno quiere que entienda, uno se enfoca en esa cruzada de que las personas entiendan el lado práctico de la matemática, y es un lado práctico bastante bueno, ¿no crees? Claro, y es una forma de aprender. Exacto. Un elemento para mí es como un chiste, ¿no? Pero sí, bueno, claro, es real. Sí, claro. Con un chiste como ese, un estudiante no se lo olvidaría jamás. Exacto, no se olvida lo que es un promedio. Lo que en este caso se refiere al promedio, algo básico en la matemática, la medida aritmética y aspectos de esa manera. Claudio tiene temas que adora dentro de la matemática, y hay uno que a veces es un poco difícil de comprender, pero él lo va a explicar ahora, que es la teoría del caos. La teoría del caos. La teoría del caos tiene su origen en la ciencia matemática y en la física por Edward Lorenz en el año 1963, donde a partir de unos ordenadores lentos en la época, él estaba trabajando en unas ecuaciones la función de esas ecuaciones era predecir qué era el pronóstico del tiempo en la atmósfera en aquel momento. Entonces cuenta la leyenda o la historia que fue un momentico, dejó trabajando el ordenador, fue un momentico a tomar té, y cuando regresó se encontró que en el ordenador tenía una imagen que después se dio una representación gráfica de que después a ellos se le llamó el atractor Lorentz. Claro, las ecuaciones más adelante, ¿cómo cree que se llamaron? Ecuaciones de Lorentz. ¿Cómo es eso de que uno encuentra unas ecuaciones y de repente después se le acuña esos nombres? Es interesante también esa parte, ¿no cree? Entonces, estamos hablando de que la teoría del caos, dada a entender, es una metáfora poderosa
para entender las organizaciones en momentos, vamos a decir, inciertos y complejos. Si lo aplicamos a las empresas, tenemos principios clave para ello. Una de ellas es la sensibilidad en las condiciones iniciales. Estamos hablando que la teoría del caos se asocia un poco con lo que sería el efecto mariposa. Quizás es un término que se escucha mucho en ciencia ficción, en el que han visto en cine, en literatura. Entonces, ¿qué consiste? El efecto mariposa proviene de un proverbio chino que nos dice que si una mariposa aletea, parafraseando, aletea, se puede sentir al otro lado del mundo. Esto quiere decir que pequeños cambios pueden tener resultados favorables o devastadores, o consecuencias muchísimo más grandes. Entonces aquí vemos un componente que más allá de ver la empresa como una máquina predecible, la vemos como un sistema dinámico no lineal. Es decir, la no linealidad es que no siempre la relación causa-efecto es proporcional. A veces nosotros le dedicamos tiempo a actividades y esas actividades lo hacemos con un esfuerzo mayor y no siempre, y el resultado no es el esperado, y viceversa. Entonces tenemos no siempre ver el caos como una abominación. Del caos se aprende. En el medio del desorden, los equipos y los procesos pueden adaptarse, pueden mejorar su forma de trabajo y su forma de gestionar el tiempo, muchas cosas. Es interesante, no me va a alcanzar el tiempo en esta sala poder abarcar toda la teoría del caos, un tema que me encanta mucho, pero si se aplica a la empresa, en las empresas estaría muy bueno eso, porque da una forma de ver, de predecir patrones de comportamiento y anticiparse a ellos y poder lograr muchas cosas en ese sentido. Ya, ¿y cómo entra la matemática ahí en ese caos? Bueno, la matemática entra como le dije, en predicciones, probabilidades, estadísticas que se analizan y que se investigan. Y bueno, de alguna manera, eso que le dije de las predicciones del comportamiento, ahí entra el componente matemático. Esto es Lorenz, eso viene mucho atrás, el caos viene mucho atrás a veces, pero bueno, Lorenz fue de alguna manera pionero, se considera uno pionero de esta ciencia. A veces eso incluso cuando estamos en un cuarto con un adolescente, el adolescente, ¿qué es lo que pasa? O el niño tiene el cuarto desorganizado. A veces, incluso, esto es a modo de humor, no es que lo van a tomar, pero a veces el adolescente o el niño puede decir, no se preocupe, mamá, hay orden en el caos. Entonces, hay orden en ese desorden. Claro. También yo creo que los buenos matemáticos han sabido aprovechar algunos caos. Exacto. Algunos caos dentro de sistemas de economía, Exacto. o bueno, al menos uno lo ve en las películas, ¿no? Uno ve en las películas que sus conocimientos de matemática y sus deducciones y su lógica logran de algo que es un verdadero rollo salir adelante. No sé si robar adecuadamente o moverse con otra facilidad por sus conocimientos matemáticos. Ejemplo de ello tenemos, por ejemplo, lo que sucedió con la COVID-19. Un evento que sucedió en una parte de China, Wuhan. ¿Qué pasó? Colapsó la economía mundial. Muchas empresas o compañías tuvieron que rediseñar sus cadenas de suministro. O sea, fue un caos total lo que hubo. Eso es un ejemplo de la COVID-19. Incluso hay otras compañías cuando, por ejemplo, Netflix, que lo conocemos bastante bien, cuando empezó con la venta de DVD por correo, después nadie pensó que introducirse al Internet podría convertirse en un gran líder de streaming. Ahí vemos lo que sería la no linealidad. Una causa que aparentemente no iba a tener ningún efecto grande, pero sí lo tuvo. Ahí está, perfectamente. Gracias, Claudio. No hay Muchísimas, problema, Claudia. un placer. Puede haber orden dentro del caos. Y estamos hablando también de matemáticas, que se ve siempre como algo muy serio. Y serio se asocia a veces a aburrido. Ajá. Y ponerse a estudiar matemática puede ser aburrido. Y no, hay un excelente profesor de matemática, que será nuestro próximo invitado, que es serio, divertido. Y gracias a ello vamos a ver otra arista de la matemática. También tengo otra invitada y es una profesora, ¿cómo se dice? Matemática sistémica. ¿Cómo es? No. Sistemática, ¿cómo es, doctora?
aplicada, yo estoy con sus técnicas. Matemática aplicada de la Universidad de las Ciencias Informáticas, ¿sí? Informáticos que piensan que solo es el móvil y la computadora, van a ver cómo ella motiva y cómo hacen para el estudio de la matemática en la UCI, pero eso va a ser más adelante. Cuando regrese estaré conversando con estos profesores, pero los dejo con Leiber Gómez y las noticias culturales. Le reitero las buenas tardes y le agradezco por seguir en vivo junto a su revista de Tarde en Casa en esta emisión de martes, momento ya para nuestro segmento de las noticias culturales. Y estoy feliz de recibir a Freddy Moros, quien es, como decía, periodista, profesor, director y productor de televisión, además artista de mérito de la televisión. Así que por eso me gustaría felicitarlo, maestro. Gracias por aceptar la invitación. Y gracias por la invitación que me han hecho de poder estar en el espacio. Acá. La bienvenida también para este joven y talentoso artista visual que decía que es Pablo de Lázaro González, que estará también acercándonos un poco a su obra, así que bienvenidos ambos. Y otra vez las gracias por estar conmigo en el segmento de noticias culturales. Voy a comenzar, si me lo permites, con el profe, que lo tengo más cerca acá, porque este libro que tengo en mis manos, bueno, es la tercera edición del mismo diccionario en términos más utilizados de la televisión, o en la televisión. Aquí está, y como decía, es un libro que siempre que sale a la luz, pues se agota fácilmente por lo necesario que puede ser, sobre todo para las personas que trabajamos en los medios. Exactamente. Maestro, el libro, ya decía, es la tercera edición y se iba a presentar ahora en estos días. Sí, se pospuso, se iba a presentar mañana, pero por problemas de imprevisto de la salud del conductor del espacio, se pospuso para la segunda quincena del mes de noviembre. Y deseo decir que este libro contiene muchas más palabras que las ediciones anteriores. Ustedes saben que los diccionarios van creciendo de acuerdo con el tiempo, entran nuevas tecnologías, nuevos recursos. El libro tiene una característica que también habla de las cosas de antes, cuestión de que puedan haber referencias para en un momento dado hacer una consulta, y tienes también ahí, tiene más de 1.400 acepciones, es decir, 1.400 palabras, un poco más, donde están bien explicadas, incluso los términos en inglés tienen su traducción a lo que quiere decir para que los compañeros, porque a veces en el argot que se está firmando se dice preview, se usan términos que ahí están bien descritos y explicados. Además, también están explicadas las instituciones internacionales que se relacionan con la televisión. Algunas con las que Cuba tiene contacto o relaciones y otras no. Pero el libro es un instrumento de trabajo. Es decir, es como tenerlo al lado para poder en cualquier momento tener una respuesta sobre un tema que pudiera ser sugerente o pudiera ser interesante en conocerlo, o para el uso normal en el trabajo que se desarrolla a diario. Es decir, es una obra que ha costado años de esfuerzo para poder realizarla. Yo quiero señalar aquí que la editorial En Vivo, que es quien publicó el libro, la compañera Norma Galvez, que es la directora, y Lain, una compañera que también labora allí, que es la subdirectora o la segunda responsable, siempre han calorizado estos libros que son de técnicas. Este es el cuarto libro que yo publico allí. El anterior fue un libro sobre documentales, videoclip y otros temas de la televisión. Y además, anteriormente se habían hecho dos versiones porque se agotó el momento sobre la entrevista en televisión. Se hicieron dos ediciones. Y la televisión siempre ha sido, los compañeros que dirigen esta área, siempre ha sido receptivo para publicar estos libros. También es interesante decir que este libro tiene 281 páginas. Es un libro que tiene cierto volumen, tiene cierto tamaño. Y además es un libro que fue muy bien elaborado por los compañeros técnicos
que participan en su elaboración. Si algo tiene la editorial siempre es que es muy cuidadosa con eso, con las obras que presenta, y sin duda este libro tiene una calidad. El papel es excelente, muy buena calidad, el papel también, y la presentación. Y yo quería, si ustedes me lo permiten, mencionar, porque es justo hacerlo. Por ejemplo, la edición y corrección en el libro, todos los libros, así lo escriba un genio, siempre son corregidos. Claro. Se ve si hay una errata, si hay un problema, pues se toma medida. Ahí a Rachel Albia Betancourt, que es la compañera que hizo la edición y corrección, y el diseño de la cubierta y el diseño interior del libro es de Ana Irma Gómez y Valentín Frometa. Son dos compañeros que lograron lo que hay aquí en nuestras manos. Claro. Y me parece que es un instrumento de trabajo para todos los que están aquí en el estudio, que son técnicos, camarógrafos. Es decir, que me parece que es una cosa que vale la pena tenerla. Bueno, pues vamos a estar atentos entonces, profe, a la presentación del mismo, como usted decía, pues está pospuesta para principios tal vez del mes de noviembre. En los primeros días tal vez del mes de noviembre estaremos atentos. No, después del 15 de noviembre. Después del 15, bueno, después del 15. Va a ser en el mes de noviembre, así que nosotros vamos a estar informando desde la revista la presentación del mismo. Gracias y éxitos en futuros proyectos. Bueno, Pablo, me gustaría también conversar contigo porque sé que has traído también ejemplo de tu obra. Prólogo fue tu más reciente exposición que estuvo abierta al público hasta hace muy poco en el Centro Provincial de Artes Plásticas y que mostraba un poco de tu quehacer como artista plástico. Cuéntanos un poquito entonces de lo que has traído hoy y de eso que te distingue dentro de lo que estás haciendo por estos días. Bueno, hace aproximadamente 3 meses me gradué de la Academia de San Alejandro y lo que presenté en mi tesis fue un libro de arte confeccionado con grabado, y desde entonces he seguido esa línea del libro de arte. Explico un poco, ¿no? El libro de arte es una obra de arte con formato de libro, con formato de páginas, plegable, acordeón. Asume las terminologías del libro, la forma del libro, pero dentro de él, pues lo que hace es romper con todo lo que viene siendo un libro convencional. Dentro de un libro de arte puede no haber ningún texto, pueden haber solo dibujos, puede haber un objeto. El libro puede ser del tamaño de este set, puede ser enorme. Me alegra que estás explicando esto porque estamos viendo imágenes en pantalla, y también uno de nuestros cámaras estará tomando imágenes de una muestra que has traído acá, que estamos observando ahora mismo, de uno de tus libros. Precisamente ese libro se llama El oficio de vivir y es el libro que presenté en mi tesis en San Alejandro. Por ejemplo, en ese libro, para hacer ese libro yo entrevisté ¿sabes? El libro va sobre los oficios, entonces yo entrevisté a 10 profesionales de 10 oficios diferentes, interpreté sus manos realizando esas labores, y son 10 grabados en linóleo. Muy bien. Ya decía que la exposición no está abierta ahora mismo al público, pero me imagino que estás trabajando en algún otro proyecto porque siempre estás creando de alguna manera. Sí, ahora mismo lo único que me interesa realmente es ese medio que te conté. Y pues sí, sigo incursionando en el libro de arte, en el grabado y bueno, en otras técnicas y medios que puedo usar en ese sentido. Qué bien, bueno, éxitos entonces en futuros proyectos y ojalá puedas regresar en otro momento también a la revista para seguir actualizándonos de la obra que estás construyendo. Felicidades. Gracias. Bueno, pues éxitos también para usted, maestro, y estaremos atentos a la presentación del libro. Usted no se vaya, siga con nosotros. Les recuerdo que estamos en vivo hasta aproximadamente las 7. Ahora siga con Raquel y sus invitados en De Tarde en Casa. Pues sí, desde las 6:30 de la tarde hemos visto el lado práctico de las matemáticas. Ya sé que hay muchos amigos que están mandando mensajes, otros que están llamando por teléfono, interesados por el tema. Claro que es apasionante. Y ahora se vuelve más apasionante con estos invitados que tengo hoy con nosotros. A mí siempre me gusta decirle profesores, primero porque esos siempre son profesores. Profesora Anelis Vargas, que es doctora en ciencias pedagógicas, que es
además profesora de matemáticas aplicadas de la Universidad de Ciencias de la Información. De las Ciencias de la Información, y es profesora titular. Bienvenida, Anelis Vargas Ricardo. Un placer tenerla acá con nosotros, y al profesor Fernando Rodríguez, que es licenciado en matemáticas, profesor de matemáticas de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, ambos miembros de la Sociedad Cubana de Matemáticas. ¿Cuántas matemáticas, juntas? ¿Y cuántos temores siempre? ¿Llegan con esos temores los estudiantes de la Universidad de Ciencias Informáticas, profe? ¿Tienen recursos? ¿Cómo hacen para poderlos acercar mejor a la matemática? Porque le hará muchísima falta en la carrera. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Siempre es para los estudiantes de 12 grados una preocupación qué van a estudiar. Y en ese camino de pensar en qué van a estudiar, tienden a no escoger las carreras de ciencias técnicas. ¿Por qué? En la mayoría de los casos es por el temor a continuar los estudios de matemáticas. Sin embargo, a pesar de que decimos de que para qué nos sirven las matemáticas, las usamos en el día a día. Por ejemplo, ahora mismo en cada uno de los equipos de televisión que están viendo nuestras familias, se usa un sistema de colores. Ese sistema de colores, por sus siglas en inglés llamado RGB, tiene una combinación lineal de vectores matemáticos que nos va dando esa gama de colores que observamos. Y es parte de las aplicaciones de la matemática a la informática, a las telecomunicaciones. En el caso de la carrera, de esa manera tratamos siempre de motivar a nuestros estudiantes en las asignaturas de matemáticas desde primer año, cómo pueden ellos ver en la vida cotidiana las aplicaciones de cada una de las asignaturas y los temas que nosotros les impartimos. Así es. Ahora mismo es muy popular, por decirlo de alguna manera, el uso de las inteligencias artificiales. Y el uso de las redes sociales. En el análisis de las redes sociales, en ese mismo algoritmo que nos permite y nos da a nosotros sugerencias de contenido, es puramente matemático. Se hace un estudio matemático de las preferencias y a partir de ahí es que nos empiezan a salir las sugerencias de contenido según los contenidos que nosotros accedemos. Por eso no fallan, profe. Por eso uno busca un contenido determinado y después te vuelven a poner cosas. Es que forma parte del algoritmo, que es matemática pura. Es matemática pura. Ya. Y esto de las aplicaciones es en informática, que una aplicación puede resolver muchísimos problemas. Ahí la matemática es importante. También la matemática es importante porque en muchos casos, dentro de las aplicaciones informáticas, la forma en la que se representan los datos es a partir de las matrices. Y las matrices son un contenido propiamente matemático, propio del álgebra, y se toman en cuenta todas las leyes y las propiedades de las matrices se ponen de manifiesto a la hora que se trabajan los arreglos de las aplicaciones informáticas. Ya, eso se va llegando poco a poco, profe. Por eso son ¿cuántos años de carrera? Bueno, una buena matemática en el pre y después cuando entran a la UCI. En la carrera se dan hasta 2 años, son 4 asignaturas de matemática de la disciplina matemática. Luego se imparten asignaturas de matemática aplicada. Y son 2 asignaturas de matemática aplicada también. O sea, serían 6 asignaturas de matemática. Más las 2 matemáticas discretas, que los profesores de inteligencia computacional no me van a perdonar si no los menciono. Más las otras más. Ay, Dios mío, qué cantidad. Y yo, por cierto, creo que dije que usted era licenciada en matemática y no, es licenciada Yo soy licenciada en radioquímica. En radioquímica. También carrera que lleva mucha matemática. Ya. Profe, ¿cómo es lo de las cosas serias y aburridas? Sí, a mí me gusta mucho, buenas tardes. A mí me gusta mucho la frase de que el antónimo de divertido es aburrido.
no es serio. Y siempre que se pueda, es mejor hacer las cosas serias y al mismo tiempo divertidas. Y yo estaba pensando aquí en que a la matemática le pasa un poquito como el fuego, a la candela. Sí, sí. Porque el fuego es vital para la supervivencia de los seres humanos. Pero entonces voy a hacer una pregunta dificilísima, que es, ¿cuántos de nuestros televidentes sabe hacer fuego? O sea, me refiero a hacer fuego, coger dos palitos y hacer así. Sí. Probablemente sean 1 o 2 personas muy raras, o sea, muy extrañas, ¿no? Muy raro. Pero es que afortunadamente ahora nosotros no necesitamos saber hacer fuego. Están los fósforos, están los encendedores, están las fosforeras. O sea, hay toda una infraestructura que nos permite sobrevivir sin saber hacer fuego a la antigua, ¿no? Y a la matemática le pasa un poquito igual. Ya existe una infraestructura tan grande encima de la matemática que muchas veces uno interactúa con ella sin saber que está haciendo matemática. O sea, los teléfonos son una cajita chiquitica llena de matemática por dentro. Desde el diseño de los circuitos hasta las aplicaciones que está por dentro, que afortunadamente no hace falta entender la matemática que hay detrás para disfrutar de eso. A mí me gusta poner un ejemplo muy, muy absurdo, que es, o sea, y que es una historia falsa, por supuesto, que es que a mí no me gusta la música. Y es porque cuando yo era niño, tenía entre 6 y 7 años, en la casa al lado vivía un trompetista. Y todas las mañanas, de 6:30 de la mañana a 8 de la mañana, era el trompetista tutí, tutú, tutí, tutú. Y entonces yo diría que yo estoy en todo el derecho del mundo a decir, no me gusta la música. Claro. Pero entonces alguien que sepa de música me va a decir, no. A ti lo que no te gusta son los ejercicios que hacía el trompetista. Claro. Y a las personas con la matemática le pasa un poquito eso. Las personas que dicen, a mí no me gusta la matemática, están diciendo en realidad, a mí no me gustan los ejercicios de trompetista que me tuvieron haciendo durante 12 años en toda mi escuela. Claro. O sea, que muchas veces, a mí lo que me gusta decir es cada vez que alguien me dice, a mí no me gusta la matemática, yo le digo, de acuerdo, pero voy a cambiarte la frase es, tú no sabes que te gusta la matemática. Igual que la persona que solo ha oído el trompetista en su vida. Exactamente. Hacer eso cuando alguien le diga, vamos a bailar. Uno dice, no, ¿cómo que bailar? Si eso es tú, durante 1 hora y media, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que le pasa. Claro. No, y usted me hablaba de trompetista y yo veía un pentagrama, que es matemática pura, en los compases, y pensando también en las bailarinas que tienen que tener el eje. Es matemática, si no se caen de la zapatilla de punta y si no, no pueden girar. Y ellos al saltar también, es matemática. Todo está ahí, todo está... Y hay una pregunta que a mí, cuando alguien me hace, que es, ¿y la matemática para qué sirve? Yo siempre respondo con otra pregunta. ¿Para qué sirve cuándo? Lo cual no tiene sentido porque ¿qué es eso? Y entonces, para poner la cosa un poquito caliente, voy a hablar del 1824, cuando un matemático francés, Joseph Fourier, estaba estudiando la transmisión del calor. O sea, por eso es que vamos a poner la cosa caliente. Él le daba candela a un tubito por acá y él estaba analizando cómo se movía, cómo se transmitía el calor. Todos sabemos que si ponemos un tubito en la candela, tenemos un tiempo de espera antes de que nos quememos. Ese es el tiempo que demora el calor en llegar ahí. Pues bueno, para estudiar eso matemáticamente, él inventó una cosa que hoy se conoce como series de Fourier. Y hasta ahí no hay nada interesante. Lo interesante es que las series de Fourier de 1824 revolucionaron la matemática, la física, la química, la medicina, al punto de que más del 95%, 85% de los premios Nobel de física tienen que ver con esas series de Fourier. El autotune, que es lo que permite que personas como yo, no sé si como tú, podamos cantar afinadamente, es una aplicación de las series de Fourier, que tiene que ver con la candela. O sea, que en cualquier momento, cada vez que tengamos en una fiesta, le vamos a poner esto caliente y se ponga la música con los ecualizadores y demás, la cosa está caliente porque esos ecualizadores funcionan gracias a que Fourier estaba analizando cómo el fuego se transmitía y con esa matemática de hace 200 años estamos creando nueva música ahora. Por eso es la pregunta de ¿para qué sirve la matemática? ¿Cuándo? ¿Cuándo?
Gracias, profesor, muchísimas gracias. Bueno, ya no están las peñas, Proyecto Delta se llamaba, pero durante 11 años disfrutamos muchísimo. Estudiantes que ya deben estar graduados y que usted los estimuló muchísimo en esos encuentros en el Cine Teatro Riviera, donde el profe hace gala de unir la matemática con el humor de forma increíble. Pero hay que verlo en el espectáculo, hay que verlo en vivo. Incluso los que no sabemos nada de matemática salíamos convencidos de que tiene un lado práctico y que nos puede ayudar muchísimo. Gracias, profesora, muchísimas gracias. Gracias a usted también, profesor, y pasamos a la sección del día. La bienvenida para la profesora Gladys María Arencibia, profesora de pedicura y manicure de la Escuela Bella Caribe, que comparte con nosotros esta sección donde hemos visto arreglos de mano fabulosos, diferentes técnicas. Gracias, profesora. Pero hoy viene con los pies. Ajá, ¿qué pasa ahí? Buenas tardes. ¿De qué nos va a hablar hoy? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poco como que de pedicura, porque solamente no es la parte estética, también es la parte para la salud, principalmente nosotras que estamos usando estos tacones. Tenemos fatales, algo, nadie los recomienda. Tenemos algo que nos sale en nuestras plantitas de los pies que se llaman callosidad, que es dureza. Cuando hacemos una pedicura perfecta, tenemos ahora una nueva sustancia llamada queratolíticos, que estos tienen bases de ácidos y nos ayudan a eliminar toda esa célula muerta que tenemos en estos pies, nos elimina toda la callosidad. Eso nos ayuda a tener una mejor estética en el pie, a eliminar que a muchas también se les hacen las grieticas que se hacen en los calcañales. Sí. Ese queratolítico es especial para este tratamiento. Claro que no deben utilizarlo sin tener una previa preparación profesional, porque de hecho hay que localizar la callosidad que tiene la clienta, se coloca en esa callosidad únicamente, no se puede colocar en toda la planta del pie, donde único está la dureza se coloca con algodón de 10 a 15 minutos y esto se retira con hilo. Uy, hay que saberlo hacer. Hay que saberlo hacer, Sí, no es nada invasivo, no es nada agresivo, porque inclusive un hilo de coser se hace el tratamiento y se despega total, toda esa célula muerta que tenemos en los pies y nos quedan los pies como bebé, como digo yo. Y bueno, pues el tratamiento de nuestra pedicura es el mismo que se utiliza en las manicuras. También hay que tener una guía profesional, hay que respetar los pasos, hay que trabajar con las herramientas bien desinfectadas porque los pies son más propicios a agarrar más rápido cualquier bacteria que las manos. Igual hay que tener todas las precauciones. Pero bueno, más que belleza, la pedicura es algo bien funcional para la salud de nosotras, las personas. Pues hemos aprendido algo nuevo. ¿Cómo se llama el ácido? Queratolítico, es una sustancia. Una sustancia. Queratolítico. Removedor de callos y de durezas. Pero con uso profesional, porque igual se corre para donde no es, a la hora mojó mucho el algodón, corre hacia donde no es, y entonces es un ácido que está en otra zona del pie. Gracias, profesora. Muchísimas gracias y vamos ya a los minutos finales de nuestra revista. Gracias.
Sí, Raquel, listo ya para compartir saludos, felicitaciones y reportes de sintonía que han estado llegando a través de nuestras redes sociales. Quiero saludar a Marilis González, se está recuperando, dice que ha disfrutado muchísimo el espacio de hoy, envía saludos para nuestros invitados, dice que le parece muy bonito la manera en que nuestro amigo Claudio puede acercarnos al fascinante mundo de las matemáticas. Así que el saludo para ti y para el resto de nuestros invitados de parte de esta gran amiga, Marilis González. Noemí Peñalver es una amiga que hace unos minutos antes de venir para la revista me recordaba que fue el televidente que durante muchos años ha seguido el espacio y que te manda saludos, Raquel. Así que, bueno, el saludo para Noemí, que vive muy cerca del canal acá y que me dejaba saber sus impresiones sobre la revista de Tarde en Casa. El saludo también para Magali Águila y quiero saludar también a Nicole y a Camil. Son dos niñas que estuvieron de cumpleaños hace muy poco y bueno, reciben el saludo allá en Guanabacoa de su abuela y del resto de la familia que la quiere muchísimo. Un buen amigo también se comunicaba con el espacio, Lázaro Moros, y preguntaba cómo acercar a sus niños, que dice que son pequeños y que están en primaria, cómo acercarlos de una manera más efectiva al mundo de las matemáticas. Creo que de alguna manera ustedes explicaban eso ya. ¿Cómo acercarlos? Bueno, realmente... ¿qué edad tienen niños? Es un niño. Son de primaria, dicen que están en primaria ambos. Bueno, son realmente la actividad lúdica fomenta mucho que se acerque con la matemática. O sea, no solamente es ver, como dije anteriormente, esa matemática, esa ciencia como una asignatura fría, oscura, sino que, bueno, a esa edad es muy bueno que el estudiante, el educando, aprenda matemática, o se acerque a cualquier ciencia, fomentando la actividad lúdica a través de juegos, a través, sobre todo con los productos que Cineso prepara para ese tipo de educación y que bueno, se pueda acercar a ellos y aprender qué es lo que se quiere. Y de una manera más divertida, no aburrida, como bien se explicaron bien en el programa, y esa es una forma de poder acercarse. Qué bueno. Que pueden acceder al portal Cubeduca, ¿verdad? Exacto. A primaria, o sea, www.cubeduca.cu, buscar el nivel primario y ahí van a encontrar varias actividades que están precisamente con esa intención. Herramientas didácticas. Herramientas didácticas que le permiten a la familia además ayudar. ¿Nos recuerda cuál es el portal de Cubeduca? ¿Cómo acceder? www.cubeduca.cu. Muy bien, gracias. Raiza Arreo tiene 75 años y dice que en su época se le decía a los muchachos, la matemática entra con sangre. Bueno. Eso se decía, profesora. Bueno, sí, yo he oído eso también. Afortunadamente mis padres no me dijeron eso. Pero qué horror. Entraba así porque tenían que saber. Regañaban los regañaban, además había que saberse. Antiguamente se obligaba a saber las tablas, le decían así, tablas de multiplicar, lo que hoy le decimos los productos básicos. Tenían que saberse las tablas del 1 al 9. Y si no se lo sabían, pues castigo con ellos. Era así mismo. Ya, así es más un mayor rechazo. Claro. A las matemáticas. Sí, y bueno, la misma Raiza hablaba de las tablas de multiplicar con música, que si los profesores consideran que eso es bueno. Sí, yo pienso que sí. Sí, y hay herramientas además en el mismo internet también de que enseñan las tablas de multiplicar a través de la música. Muy bonitos y con cuentos. Y con cuentos. Qué bien. Bueno, una fiel televidente también me escribía por redes sociales, Susana Molas, para decir que está viendo el espacio, que dice que le parece fascinante el tema que estamos hablando hoy sobre el mundo de las matemáticas. Y bueno, recibe nuestro cariño, reitero, Susana Molas, una fiel televidente. Rolando Mayé también reportaba sintonía, Fermín López, Luis Enrique Fernández y Ismara Telle. Se nos acaba el tiempo, Raquel. Gracias a todos. Qué bueno que les gustó el tema. Gracias, profesor. Gracias a ustedes por la oportunidad. Son ustedes los que han permitido. Gracias, Claudio. Muchísimas gracias. Cerramos por hoy, mis buenos amigos. Mañana nos vemos a las 6 en punto. Que aquí, para hacerle útil, tenemos matemática, tenemos de todo, o casi todo. Así es. Muy buenas tardes. Ideas que se convierten en acción, sueños que se organizan. Lynn Fernández, el director de actividades de la HS, comparte el pulso de una generación que crea, propone y transforma desde el arte joven. Mi gran frustración, porque yo no puedo rapear,
porque no sé rapear, pero funcionó. Cayó en mis manos Fran Ron con Cola. Sí. Desde la pasión compartida, desde el compromiso con lo posible. El jueves a las 7 de la tarde, Juventudes por un Sueño. Dengue, el Zika, el chikungunya y la fiebre amarilla son enfermedades virales producidas por la picadura de un tipo de mosquito, el Aedes aegypti. Esta especie se caracteriza por tener rayas blancas y negras en el dorso y patas. Al reproducirse, la hembra coloca huevos en las paredes de recipientes u objetos donde haya agua acumulada y quieta. Para prevenir el dengue, el Zika, el chikungunya y la fiebre amarilla, la principal medida es evitar que en nuestras casas, centros de trabajo o estudio hayan lugares con agua acumulada que pueden servir de criadero para los mosquitos. Sin mosquitos no hay dengue, Zika, chikungunya ni fiebre amarilla. La Asociación Hermanos Saiz y el Consejo Nacional de las Artes Escénicas convocan a la beca de creación milanés. Envía tu proyecto y currículo al correo becasYpremios@gmail.com con asunto Beca de Creación Milanés. Para más información, visita la sede de la HS de tu provincia o el sitio artejoven.hs.cu. Beca de Creación Milanés. Asociación Hermanos Saiz. Vanguardia artística e intelectual de Cuba. Yo entro a la HS por un grupo que se llamaba Brasilúa. Era un grupo de música brasileña que estuvo activo durante mis 4 años en la ENA. A partir de ahí empezamos a tocar ese tipo de música, intentamos buscar un poco de ayuda y la HS nos brindó siempre una mano. Empezamos a hacer conciertos, a hacer presentaciones y luego me involucro un poquitico más como artista independiente y también me involucro ya como director de Iroyé. Nos ayudaron muchísimo, sobre todo con este último lanzamiento que se llama Se Pone Rico, que fue en colaboración con la HS con nosotros.